essa manhã e por a vida de cada um que o Senhor ha permitido estar conosco aqui. E pedimos tu graça e a iluminação de tu Espírito para nós ao tratarmos a hora de mirar o tema da depravação humana, de mirar biblicamente o que a Bíblia diz sobre a caída. Pedimos tu graça e que nos dê a capacidade de compreender o que vamos estudar. Em nome de Jesus. Amém. Buenos dias! Mira, antes de começar o tema com respeito a la depravação humana, eu falei que, sim, pode ser, eu falei que ia comentar algo mais sobre 1 Tessalonicenses 5:23, quando o apóstolo Pablo habla de corpo, alma e espírito. Apenas para dizer que lo comentei depois de haver dito que não haria. Quem se estava escutando na classe passada e disse, bueno, tem que começar com o que dijiste que ia comentar. Então, mira, a maioria dos teólogos reformados mantém a perspectiva da dicotomia humana como uma compreensão bíblica e, aun quando leem 1 Tessalonicenses 5:23, que diz, e o mesmo Deus de paz os santifique por completo, e todo vuestro ser, espírito, alma e corpo seja guardado irrepreensível para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Vários teólogos reformados, como por exemplo Juan Calvino, interpretou esse passagem de maneira dicotômica, argumentando que Pablo não está estabelecendo uma divisão tripartida da natureza humana, e que o apóstolo está usando um linguagem compreensível para abarcar a totalidade do ser humano. Espírito e alma se refere a diferentes aspectos ou funções da mesma realidade imaterial. E Calvino disse mais, o propósito é enfatizar a santificação completa, não definir a antropologia bíblica. Agora, aí aí o que diz a Confissão de Fé de Westminster também, no capítulo 4, parágrafo 2, que habla que o homem foi criado com uma alma racional e imortal e um corpo. Então, se vemos outros reformadores, vão tratar da mesma maneira, como um linguagem compreensivo para abarcar a totalidade do ser humano. Agora, eles estão interpretando como uma descrição fenomenológica, mais que como ontológica del ser, pero não creio que é algo que se ponga em muita discussão. Eu quero ler apenas o Evangelho de Marcos, capítulo 12, só para trazer um pouquinho mais de
de clareza a lo que dice Juan Calvino, en ese lenguaje comprensivo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice: "Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento." O sea, lo mismo pasa aquí. Marcos no está añadiendo una cuarta categoría, digamos, Sí. como la fuerza a la naturaleza humana. Es una interpretación, como algunos van a decir, Sinecdótica, ajá. Una sinécdota, sí. Sí. Entonces, aquí en Marcos, como en 1 Corintios, la idea es de la totalidad, de la experiencia humana. Sí, aunque si uno se va al paralelo en Mateo, él solamente menciona tres: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, exacto. Solamente menciona tres. Y Exacto. yo creo que en el Deuteronomio 6:4 también nada más Exacto. menciona tres. Entonces, hay varios textos que podríamos utilizar aquí para dejar de una manera clara la defensa que la mayoría de los teólogos reformados tienen en cuanto a perspectiva de la dicotomía. Entonces, casi todos, por ejemplo, Luis Berkoff, Anthony Beckman también, todos van a mirar como un énfasis retórico en la totalidad de la experiencia. Cuando el Luis Berkhoff, precisamente ahora que usted lo menciona, toca eso, traté de leer algo, porque la lectura siempre es como pesadita la de él. Sí. En general, él dice eso, que realmente cuando se habla del ser, en este caso, siempre es dicotómico, y que desde el Antiguo Testamento, alma, espíritu era la misma cosa. Es más, él se atrevió a decir que hasta mente y espíritu es la misma cosa. Que no hay que estar haciendo esas divisiones ahí forzadas pensando que es diferente a... Y no se trata aquí, como ya mencioné a algunos de esos teólogos, no se trata de una definición técnica teológica de la naturaleza humana. No, es una manera de expresar la completud, digamos así, de la experiencia humana. Entonces, en el resto de la teología protestante también es dicotomía lo que se cree o no. La mayoría. La mayoría. Sí, la mayoría sí. Okay. Y siempre vamos a tener distintas interpretaciones en ciertos puntos de la teología que no, como dice Augusto Nicodemos varias veces en sus predicaciones, que van a tocar en temas secundarios, pero que en esencia nosotros creemos en lo que es fundamental. Creemos en un Dios creador, en la Trinidad, creemos en, hasta cuando tenemos discordancia, como por ejemplo, estábamos hablando yo y César sobre los ortodoxos orientales y los ortodoxos occidentales. Hay distinciones, pero no podemos decir que hay ahí una herejía por distinción de comprensión en el tema de la procedencia del Espíritu. No es una herejía como muchos apuntan. Sí, lo importante es que creen ambos en la Trinidad.
Sí, exacto. Sí, como la pregunta 22 del Catecismo de Heidelberg, que dice que el cristiano debe creer todo lo que hay en la Escritura y específicamente lo que se establece en el credo apostólico. Sí, Es un resumen Correcto. de las doctrinas esenciales. sí, exacto. Y el celular capta cuando a gente está hablando y quer responder también, Quiere responder. quer participar. Mira, entonces, otra cosa que yo quería mencionar de la clase anterior es que yo hice en mi cabeza, yo estaba con una referencia a los descendientes de Adán, que el texto bíblico sería Génesis capítulo 5, pero mencioné Génesis capítulo 10, que son los descendientes de Noé. Entonces, só para mencionarle también que había me equivocado en la referencia bíblica. Bueno, ahora vamos mirar el tema de hoy, la depravación humana. Este es un estudio fundamental. Si nosotros queremos comprender nuestra condición, si nosotros queremos compreender la humanidad, si nosotros queremos compreender la realidad del mundo y lo que está errado, entonces es fundamental mirar las escrituras para ter uma perspectiva holística, uma perspectiva completa acerca de nós mesmos. Mira, não sei se vocês já se deram conta, pero el cristianismo bíblico se distingue por la centralidade de la caída de Adão e Eva. Um evento que transformou o homem criado perfeito em um transgressor por natureza e ação devido à sua desobediência. Não há outra cosmovisão que hable de uma caída histórica, assim como o cristianismo presente. Entre o povo tembé, em suas mitologias, já com influência do cristianismo católico, havia um mito que seria semelhante a Gênesis 3, com a entrada do pecado no mundo. Pero aí se trata de uma influência católica, porque de maneira general o que encontramos em la mitologia indígena é um mito de sua origem, de como vieram ao mundo, pero não tem um mito ou uma história sobre a caída. Então, isso faz com que o cristianismo bíblico seja distinto de qualquer outra cosmovisão. E a Bíblia não oculta essa realidade da caída. Habla do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Ele também habla que esse ser perfeito desobedeceu a seu Criador e caiu em pecado. E a maioria das cosmovisões que conhecemos, por exemplo, a cosmovisão basada em evolucionismo, tampouco tem algo que seja parecido com a caída histórica do ser humano. E a Bíblia apresenta para nós um relato claro de la serpiente, la pareja vacilante e uma caída real e destrutiva, que é fundamentalmente, que é o fundamento de nossa compreensão da humanidade. E paradosicamente,
eu disse há pouco que a visão cristiana da humanidade é profundamente exaltada. O valor intrínseco do ser humano se manifiesta em la imago Dei, fuente insuperável de dignidade. Deus nos criou a sua imagem, dando-nos, por lo tanto, valor inerente que não provém de fuentes externas. Sin embargo, aqui radica a ironia crucial, né? A mesma escritura que afirma nosso valor infinito também revela nossa pérdida de comunhão com Deus. Então, se trata de uma a antropologia bíblica se trata de uma doutrina integral que tanto apresenta a dignidade humana por termos sido criados por Deus a sua imagem e semelhança, pero também a depravação humana. E devemos conhecer esta realidade bíblica se queremos de hecho conhecer a realidade e o que está mal no mundo. E aqui então vamos a Gênesis 3. E aí nós vamos encontrar o relato da origem do mal. Gênesis capítulo 3. E pouco a pouco vamos lendo. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hasta aí, depois seguimos com a leitura. Que vemos nessa primeira leitura? Olá. Que dizem os primeiros três versículos que leímos? Perdón, repita la pregunta y disculpe, pastor. Que vemos? Aqui vemos. Sim, aqui. Quais são as informações que o texto nos apresenta nestes três primeiros versículos? En el primer versículo nos habla de una insinuación que hizo la serpiente de algo que había dicho Dios. O sea, aquí veo que la serpiente tergiversó lo que Dios había dicho. O sea, mintió. Ok, está bien. Ahí está. Pero, mais que isso, aí, de maneira muito clara, uma subversão sutil da ordem criada. Se miramos o capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus havia dado uma ordem para Adão, que seria dominar e someter a terra, a criação. E aqui vemos exatamente uma subversão sutil da ordem criada. Aunque o homem e a mulher foram chamados a dominar a los animales, a serpiente, um animal, caçou ao homem
al engañar a la mujer. Pastor, una pregunta. Ahí, en ese caso muy especial, donde esta serpiente hace eso, o sea, no sé si la pregunta es descabellada o qué, pero ¿ahí qué ocurrió con la serpiente? La serpiente fue poseída por él. César, yo imagino que sí, fue utilizada de una manera, porque no hay información en Génesis de otros animales que se comunicaban. Sí, y de hecho no había razón por la que los animales participaran en esa, vamos a decir así, en esa conspiración para hacer caer al hombre. Sí. Exacto. O sea, de una u otra forma, los animales siendo seres creados, obedecían pues el plan de Dios de una u otra manera. Y es por eso que le hago la pregunta, ¿no? O sea, el diablo usó pues a... Sí, y los animales dependían de Dios para su supervivencia también. Y Dios había provisto lo que los animales necesitaban también. Entonces, pastor, podemos decir que el diablo aquí también hizo algo que no le era a él permitido. O sea, a él no le era permitido tener ningún tipo de influencia sobre los animales, como para que hiciera eso. Tendríamos que ahí pensar acerca de los decretos de Dios sobre eso, porque si sostenemos que nada ocurre sin el permiso de Dios, entonces no podemos decir que aquí no tenía el permiso de Dios. Sí, porque está el ejemplo de Job. Sí. Que Satanás le pidió permiso para tocar a Job. Exacto. Ahora, vean, Dios había dado a Adán un mandato y una prohibición claros. De todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandato que los autores van a decir que precedió la creación de Eva, revelaba la libertad y la dependencia humanas. Aquí es un punto importante. Muchos hablan de la libertad humana como si fuera algo que nosotros pudiéramos ultrapasar todos los límites. Un derecho inalienable. Sí, como si pudiéramos alzar los vuelos más altos. Pero en el mundo creado por Dios había límites. Dios mismo estabelece límites. El ser humano no había sido criado para ser Dios. Y por lo tanto, en su naturaleza de criatura, tenía sus limitaciones. Ya yo sé qué contestarle a cualquier persona que me diga eso. Yo tengo derecho a equivocarme. Pero así no. Y este mandato, entonces, nos enseña acerca de que la libertad bíblica no es ilimitada, sino que se ejerce en obediencia a Dios, reconociendo la contingencia y la dependencia humana. Hasta esta libertad ilimitada es expresión de la gracia de Dios hacia nosotros. Adán no debía buscar un conocimiento que no le correspondía. Y la humanidad es y siempre ha sido dependiente de Dios para su existencia, para su discernimiento moral, para su conocimiento. Y un teólogo alemán, Bonhoeffer,
dice, el mito es gracia, porque es la base de la criatura y la libertad. O sea, este mandato definía la identidad de Adán. La humanidad también, yo mencioné en la clase pasada, es un ser de pacto, criado para la comunión con Dios, y por lo tanto un ser espiritual, un ser criado para adorar a Dios. Y en este caso, como un ser de pacto, Adán es o funcionó como nuestro representante, como representante de la raza humana. Y es importante a gente entender este pacto de la creación, o como outros dizem, pacto de obras, o pacto de la naturaleza, porque necessitamos entender de hecho que Adão, historicamente, foi representante de toda a raça humana. Eu me recuerdo que estava combatiendo el Evangelio en el Pascomar con una señora y su hija. Y la hija dijo, bueno, señor Paulo, yo no tengo nada que ver con el pecado de Adán. Y yo intenté mostrarle que, por el contrario, tenemos todo que ver con el pecado de Adán. El mundo está como está por la desobediencia, por el pecado de Adán. Pero la niña no tenía una otra comprensión de lo que estábamos tratando de presentar. Sí, es la cabeza federal Exacto, de la humanidad, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, exacto. tipo ante tipo. Y si no consideramos esa representación de Adán, tampoco podemos entender a Cristo como nuestro representante delante de Dios. Sí, porque si Adán no es nuestro representante al principio, entonces tampoco Cristo es nuestro representante en la cruz. Sí. Pastor, mire, casualmente, no, yo recuerdo ahora que están conversando de esto, era lo que es la representación, en este caso de Adán con nosotros. Conversando con una persona de este tema, me decía que no era justo que Adán hubiese decidido por ella y por mí y por todos, porque ese era Adán. Bueno, tratando yo de ver cómo le articulaba el pensamiento, honestamente no me ocurrió, o sea, no se me ocurrió nada. Pero esa misma persona posteriormente estaba diciendo algo respecto a los acuerdos que hacen los gobernantes del país en asuntos de tipo económico y político a favor o no de la nación. Yo le dije, bueno, tú estás utilizando el mejor paralelo para eso. Hay cosas en las que tú no estás involucrada, pero acuerdan los gobernantes y te beneficias tú. Y hay otras cosas en las que tú no estás involucrada tampoco, acuerdan los gobernantes y te desfavorece. Así mismito. Pero ella andaba con, o sea, pudo entender eso, pero no quería entender o no quería aceptar la parte esta de Adán con respecto a nuestra representación. Pero ya en el Antiguo Testamento, los reyes eran los representantes y eran tenidos como representantes de Dios también. Y hacían a su imagen y todo eso. Entonces, este es un punto que no podemos dejar de tratar cuando estamos mirando estos 3 capítulos iniciales de Génesis. Ahora vean, yo quiero considerar lo que pasa con ese diálogo de la serie
de la serpiente y de Eva. Aquí la serpiente atacó a Dios y al hombre de dos maneras. Primero, mintió sobre las instrucciones de Dios, lo que llevó a Eva a suavizar la verdad divina también. Y desafió directamente el testimonio del Creador, prometiendo que no morirían y que serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Mira, si por un lado tenemos la sabiduría de Dios, aquí tenemos la antisabiduría de la serpiente. Y esta antisabiduría sugiere que Dios los había limitado cuando en realidad los protegía. Y la humanidad no fue hecha para ser Dios, como yo había dicho. Y mira, el conocimiento o digamos el desarrollo de una moralidad en Adán y Eva no dependía del árbol. Dios le había establecido, había dado órdenes a Adán. Y esta orden ya presenta a Adán como ser moral. Entonces, lo que tenemos aquí es una antisabiduría que sugiere que Dios los había limitado cuando en realidad los protegía. Ahora, esta antisabiduría de la serpiente sigue manifestándose hoy. Cuando vemos la humanidad de una cierta manera, querendo alcançar certo conhecimento tecnológico em la ciência para, em um certo sentido, vencer a morte. Há um escritor, Yuval Noah Harari. Esse escritor ha escrito vários livros e um destes livros tem como título Homo Deus. Homo Deus. E neste livro hace como que uma predição de uma humanidade melhorada que funcionará com a tecnologia, viendo a Bíblia como um artefacto do passado e buscando a imortalidade secularizada. Ou seja, esse autor faz uma sugerência de que os engenheiros estão assumindo o papel de sacerdotes para cerrar a puerta a la vejez e a la muerte. Pero isso parece ecoar um pouco de Goethe, não morirás. Pero claro, não é um livro de teologia. Me parece que o autor é um judío e que tem uma tendência a apresentar a Bíblia como algo antiquado, algo que nadie lo necessita, que o homem pode, de hecho, venir a ser Dios como una evolución. Pero lo mencioné apenas para decir que lo que ocurrió en el huerto resuena de varias maneras. No solamente en esta búsqueda de superar a vejez
y de superar la muerte sin Dios, vemos ese eco del huerto de diversas maneras y voy a mencionarle más adelante un poquito. Este árbol criado por Dios, el árbol del conocimiento del bien y del mal, era atractivo, lo que enseña que las cosas que Dios hace, los dones, las bendiciones, pueden ser usados pecaminosamente y aún así resultarnos placenteros o intoxicantes. La mujer buscó la sabiduría propuesta por la serpiente al comer el fruto, pero cuando la mujer come el fruto, lo que hace es rechazar la verdadera sabiduría que viene de Dios, creyendo que la rebelión traería vida como propuesta por la serpiente, que dice que no morirás, y que la autoridad divina oprime. Ahora vean, Adán estaba con ella, ¿cierto? ¿O será que Adán estaba lejos, cuidando de las plantas, de los animales, que no estaba atento a lo que hacía Eva? Se supone que él estaba ahí, al lado. Sí, porque la tocó, la comió y después ella le brindó, también sí. hirió. Bueno, ahí lo que vemos es una inversión, otra vez, del orden divino, donde Adán se pone cobarde, que obedeció a Satanás en lugar de a Dios. Adán podría y habría hecho muy bien si hablase a Eva en ese momento, si que la instruyera, que la reprendesse, pero no lo hice. Entonces, mira, lo que estamos viendo poco a poco es una completa subversión del orden criado por Dios. Y cuando hay una cosa como esa, el riesgo de que no funcione es muy grande. La consecuencia inmediata para la primera pareja fueron la apertura de sus ojos a su desnudez y a la vergüenza, un sentimiento desconocido antes de la caída. Lo que era hermoso y puro se volvió grotesco. Y esta vergüenza corporal y las luchas con la identidad física son una consecuencia directa de la caída. La humanidad busca cubrir su maldad aquí en el Edén con medios físicos, como las hojas de higuera que resuenan ineficaces gracias. Y la Biblia nos presenta como un esfuerzo infructífero, ¿no? Y además de un esfuerzo infructuoso, revela la tendencia humana a enmascarar la oscuridad interior, pero nadie puede esconderse de Dios. Esa es la verdad. ¿Y qué hace Dios?
después de lo ocurrido. Busca quien tenía la responsabilidad delante de todo. No se dirige a Eva en primer lugar como la protagonista junto con la serpiente. Se dirige a Adán. ¿Dónde estás? Y aquí no es una pregunta como si Dios no supiera dónde estaba Adán. Pero es una pregunta para confrontar a Adán. Y Adán responde con miedo y evade de su responsabilidad, poniendo la culpa en Eva y también en Dios. Es la mujer que tú me diste. Tú me la diste, ¿sí? Sí. Entonces, la culpa no es mía. Y ese intercambio mostra a nosotros las expectativas de Dios para el hombre como líder y responsable en ese momento. Adán falló en guiar y proteger a su esposa. La cobardía de Adán tiene implicaciones no solo inmediatas para Eva y para toda la creación, pero para toda la raza humana. La caída no es solo ese pecado individual, sino que es un colapso del orden creacional y del diseño divino para el matrimonio y la familia. Y hasta hoy sufrimos las consecuencias, aún como creyentes, tenemos que lidar con las consecuencias, con las tentaciones, con la inversión de los roles dentro del matrimonio. Pero pasa lo mismo con la mujer. Ella se evade también de la responsabilidad culpando a la serpiente. Y ya conocemos el texto bíblico a respeito de esto. Aunque el ser humano no toma la responsabilidad por sus acciones, por sus decisiones, esto no da delante de Dios, el ser humano no tiene excusas. Entonces, tras la caída viene la maldición, que es una sentencia justa, un preanuncio y una descripción de las dinámicas futuras del conflicto espiritual y de las relaciones humanas. Aquí, siguiendo el texto de Génesis capítulo 3, ahora versículo 15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, aquí está establecido la hostilidad entre la serpiente y la descendencia de la mujer. Y este es un texto clave que revela que el conflicto no es solo entre la serpiente y la mujer, sino entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. O sea, lo que tenemos aquí promete una batalla total que culminará con el aplastamiento de la cabeza de la serpiente, aunque el precio será terrible. ¿Qué más resulta de inmediato?
la relación matrimonial es fracturada. La mujer deseará, ¿qué dice el verso 16? Alguien lee, por favor. 3:16. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. O sea, la mujer deseará dominar a su marido, y él la dominará a ella. Y eso no es una bendición, sino una consecuencia dolorosa de la desobediencia, mostrando que la mujer no aceptará con alegría la autoridad del esposo y el hombre no ejercerá con benevolencia. Y ahí está la raíz de las fracturas en las relaciones familiares, en el mundo que vivimos. Otra consecuencia, la tierra maldita y el trabajo será penoso. Versículo 19, ¿quién puede leer, por favor? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gracias. Mira, más adelante vamos a tener una clase dentro de este tema sobre trabajo, pero nosotros sabemos que el trabajo no es consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es que el trabajo se tornó penoso. El hombre y la mujer experimentarán dolor, ella en el parto y la crianza, él en el trabajo penoso y el cultivo de la tierra. El hombre hecho de polvo regresará al polvo. Aquí la Biblia deja de una manera muy clara: el rechazo del diseño divino llevó al pecado que maldijo el orden criado, resultando en decadencia y muerte. Y lo que tenemos a continuación sería una muerte cuádruple de Adán dentro de esta realidad de la caída. Una muerte judicial. Adán murió judicialmente condenado ante su Criador por su transgresión. Su pecado no fue una culpa sin mitigación, un crimen contra un Dios infinito que conlleva a una sentencia infinita. Esta culpa no es una sensación psicológica, sino una realidad legal ante Dios, que solo puede ser limpiada por un sustituto. O sea, el hombre criado a la imagen de Dios y su semejanza, ahora está muerto judicialmente. También Adán murió espiritualmente. La iniquidad corrompió su alma y su ser, impedido de tener comunión con Dios. El pecado hace separación entre el ser humano y Dios. Y aunque los seres humanos siguen siendo seres espirituales y criados a la imagen de Dios, no pueden conocerle espiritualmente porque están muertos. Y esta separación de Dios es infinita e inquebrantable por medios humanos. Solamente Dios puede reverter esta situación. Adán murió físicamente también. Su cuerpo, creado para la salud y la vitalidad, fue condenado a la destrucción. Y nuestra raza pecadora sufre los efectos de la elección de Adán.
e o ciclo de atividade da vida se llena de arrependimento, dolor, aborrecimento, hastío e finalmente agotamento e muerte. Esse é o ciclo de la vida. Pero há uma quarta muerte que podemos considerar também. Adão morreu eternamente. Pero entendam que com essa afirmação não estou dizendo que Adão não teve a oportunidade de salvar-se. O que estou dizendo com essa afirmação, com base não em minha interpretação sola, mas com base em... Desculpe, se inscreve aqui a Luísa de estou falando com base na afirmação de outros teólogos. O que essa afirmação quer dizer é que o pecado de Adão não foi finito, já que ofendeu a Deus infinito. Foi rechazo personal e holístico de Deus, uma extinção espiritual que elegeu na visão de Satanás. E ao negar a Deus e seguir ao diabo, Adão e Eva buscam o trono de Deus, negando sua existência, actuando como se fossem deuses. E esta ação merece uma sentença mais severa. Na morte eterna, o inferno, um lugar de condenação e tormento eternos. É isso que a Bíblia ensina em outros textos acerca da morte eterna. Pero nós não podemos afirmar com a informação que temos em Gênesis 3 que automaticamente Adão foi posto no inferno. Deus manifesta graça e misericórdia para com Adão. Quando o cubre com vestes de animais, quando expulsa Adão do huerto, para que nesta condição não lance mano do árvore da vida e viva nesse estado permanentemente, que seria pior. Então, a afirmação dessa morte eterna é hecha no sentido de mostrar que esta é a consequência mesma. Que se uno permanece nesta condição, o resultado é a separação eterna de Deus. Pero a intenção não é dizer que automaticamente Adão e Eva foram postos no inferno. Poderíamos explorar um pouco mais esta ideia lendo com mais atenção. Pero não é o enfoque da ensinança desta manhã. O enfoque da ensinança é mostrar que a natureza humana e o mundo atual está em la condição que lo vemos como consequência da desobediência e do pecado de Adão e Eva. Eu vou seguir para a conclusão da classe, mencionando que o estado arruinado da humanidade depois da caída. O pecado e a morte de Adão são os de toda a humanidade. O apóstolo Pablo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, vai afirmar que
en Adán todos mueren. En Romanos 5:12 el apóstolo explica que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el pecado de Adán, como vimos, fue un pecado histórico, representativo y destructivo. Y para mí, el apóstol Pablo describe muy bien en Romanos capítulo 1 este efecto del pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 18. Déjame ver. Hasta 3. hasta 30. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios sí lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sábio, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza e imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de réptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Criador, el que es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contendas, engaños y malignidades. Y sigue un poco más hasta el 32. Aquí es muy claro el impacto de la desobediencia y del pecado de Adán. Mira, yo mencioné al principio, cuando Adán y Eva se ven desnudos, la vergüenza que sienten. Algunos teólogos consideran como no que antes no había atracción entre hombre y mujer, pero que ahí empiezan a mirar de forma inadecuada su propio cuerpo. De forma morbosa. Sí, sí. Y hoy en día lo que más vemos son seres humanos insatisfechos con lo que ven físicamente. Eso se refleja en los gimnasios llenos de personas buscando
bueno, vamos a ser justos, algunos por tema de la salud, otros por estética. Por estética más. Vemos esta ideología de género que las personas se autoperciben de la manera que quieren. ¿Por qué? Porque no se agradan de lo que ven. No están satisfechas con sus propios cuerpos. Algunos teólogos van a decir que esta manera como Adán y Eva reacciona a desnudez podría, en algún sentido, ser la semilla de esa disforia de género que vemos hoy. Como una semilla. No están afirmando que sea exactamente eso. Pero a nosotros nos toca entender bíblicamente lo que pasó y el contexto en que vivimos hoy para poder ayudar a las personas que necesitan de ayuda. Muchas personas que están en este medio afectado por la ideología de género, a veces son llevadas o impulsadas por otras personas, por un sistema de los cuales los niños, los jóvenes no dan cuenta de salir por sí mismos. Entonces, nosotros entendemos bíblicamente lo que pasa y conociendo bien la doctrina de la antropología bíblica, podemos ser de grande ayuda a esas personas, aclarando la confusión que tienen en sus mentes. Entonces, con eso yo termino la clase de hoy. Claro que lo que estoy presentando cada domingo es un resumen muy sencillo de muchos detalles que podíamos explorar mejor con más tiempo. Pero más adelante vamos a tratar del trabajo, vamos a tratar del matrimonio, vamos a tratar de la sexualidad. Entonces, poco a poco podemos sanar alguna duda que tengamos para poder estar listo para ayudar a las personas que así necesiten de nosotros. César, ora para concluir la clase, por favor. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias por esta clase que nos ha permitido a todos escuchar. Gracias por cada una de las aristas que de ellas se han podido desprender y que se aplican hoy por hoy a nuestra realidad. Señor, gracias también porque nos estás dando recursos para poder responder a aquellos que, discrepando del Evangelio, nos dicen que todo esto está basado en mitos. Cuando vemos que al estudiar de manera sincera, con la guía tuya, oh Dios, nos damos cuenta de que el relato del Génesis, el relato de la caída es tan real que hoy en día las consecuencias son tal cual como las previste cuando se dio el hecho. Gracias, Padre. Ensancha nuestra mente, permítenos poder aprender y permítenos también poder ser gente que podamos practicar y que a través de nuestro testimonio podamos de una u otra forma, Señor, atraer a aquellas personas para que puedan lanzar cuestionamientos y nosotros también tener la sabiduría para poder contestarle. Señor, gracias. Te pedimos ahora que nos sigas bendiciendo en el transcurso del día, de la mañana, en el que todos vamos a estar reunidos para, Señor, ofrecerte un culto de adoración a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús.